En este es su programa, La Razón de Vivir. Y a nuestros amigos que nos escuchan, más bien aquellos que nos quieren ver y escuchar, estamos también en Facebook. Así busquen el programa La Razón de Vivir con Eduardo Javier y ahí van a encontrar en Facebook. Busquen Eduardo Javier y busquen el programa La Razón de Vivir. Para nosotros también será un placer el poder saber de ustedes. Mándenos algún mensaje durante el tiempo que estamos aquí en cabina. El teléfono es el 580-357-9950. 580-357-9950. Y también para alguien que quiera un pedido, tenga algún pedido de oración, algún comentario también, alguna palabra de ánimo. Si quieren, pueden llamarnos al teléfono 818-390-0762. 818-390-0762. Para este servidor será un placer el poder contactarme con ustedes, poder platicar y tener la oportunidad de saludarlos e intercambiar ideas y poder, si gustan, ¿verdad?, orar y tener también una palabra de ánimo, de consuelo, de fe y de esperanza. Amigos, este fin de semana es especial, ¿verdad? Es un fin de semana feriado y se celebra lo que viene siendo el Memorial Day. ¿Qué es el Memorial Day? Bueno, en este país, aquí en Estados Unidos, se celebra lo que viene siendo el Día de los Caídos en Batalla. Aquellas personas que en algún momento han servido en las fuerzas de este país y las personas las recuerdan. Por eso se dice Memorial, ¿verdad? Porque se recuerda a aquellas personas que en algún momento perdieron la vida en batalla. Y eso es algo, ¿verdad?, que para muchos es esperado, además de que marca el inicio de las vacaciones, marca el inicio de las aperturas de los parques nacionales. Bueno, es bien interesante, ¿verdad? La gente sale a correr, a caminar, mucho deporte y días de familia. Pero también junto con la familia se ponen a recordar a aquellas personas que un día estuvieron aquí y que ya no están. Aquellas personas que un día formaron parte del círculo familiar o del círculo de amistades y ya no están aquí. Para muchas personas no es fácil el tener que traer a la memoria esos recuerdos que sin duda alguna han quedado ahí en el corazón, algunos buenos, algunos malos. La pregunta que viene aquí, ¿será que tenemos que seguir llorando? ¿Será que tenemos que seguir sufriendo por lo que no dijiste, por lo que dijiste, etcétera, etcétera? Y esta mañana, queridos amigos que nos escuchan, quiero decirles que hay una palabra de ánimo, hay una palabra de esperanza que está vertida a través de la Escritura. Y quisiéramos en esta hora que pusiéramos de nuestra parte para poder conversar con Dios y poder descubrir lo que tiene su palabra. Agradecemos a nuestros amigos que están sintonizándonos ya a través de Facebook. Gracias por estar con nosotros. Repetimos, si gustan ustedes llamar en lo que estamos aquí en cabina, el 580-357-9950, y para nosotros será un placer el poder platicar con ustedes acerca de este tema. Quiero decirles que San Pablo preveía, el apóstol San Pablo preveía y veía que los creyentes de la ciudad de Tesalónica, en algunos de ellos existía todavía la duda acerca de en dónde estaban los muertos, si estaban sufriendo, si estaban llorando, si estaban disfrutando. Entonces San Pablo escribe una epístola, la primera epístola a los tesalonicenses, la primera carta. Y ahí en el capítulo 4, el verso 13, él los anima a tener esperanza, a tener consuelo. E incluso, fíjense, él dice que no debemos nosotros llorar o sufrir como las personas que no conocen a Dios lo hacen. Hace un tiempo atrás, alguien me invitaba, ¿verdad?, para que yo tuviera la ceremonia, porque un familiar había muerto, una persona ya grande, y me invitaron los familiares para que yo tuviera ese momento, estuviera con ellos y darle las palabras de despedida a ese abuelo. Y recuerdo a esa chica que se aferraba a ese ataúd, ¿verdad? Se aferraba y gritaba:
abuelo, como quisiera que estuvieras aquí, daría cualquier cosa porque estuvieras aquí. Esa frase, daría cualquier cosa, me la tomé luego, ¿verdad? Para poder explicar lo que uno en verdad necesita dar, para poder volver a ver a esos seres queridos. La Biblia dice, ¿verdad?, que los muertos nada saben, que los muertos están ahí donde uno los entierra, y que la próxima vez que uno los pueda ver sería cuando Cristo venga. Y de eso vamos a hablar más a fondo, ¿verdad? Pero cuando le mencioné esto a la chica abría los ojos. Y le digo, sí es posible que lo vuelvas a ver. Sí es posible volver a ver a nuestros seres queridos. ¿Cuándo? En la mañana gloriosa de la resurrección, cuando el Señor Jesús venga en gloria y majestad. Por eso, el Señor Jesús había enseñado a sus discípulos, a sus seguidores, en qué momento sería, en qué momento se realizaría ese despertar. Por eso, Él le decía a los amigos, a los hermanos que vivían en la ciudad de Tesalónica, Él les decía ahí en el capítulo 4, verso 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Qué interesante que San Pablo está diciendo a sus oyentes, le está diciendo, hermanos, yo sé que duele, yo sé que se sufre, pero no sufran como aquellos que no tienen esperanza. No se la pasen toda la vida sufriendo. Yo he conocido personas, en verdad, que han perdido algún ser querido y han pasado 30, 40 años, ¿verdad? Y lamentan la partida y se recuerdan y pareciera, en verdad, están viviendo ese momento. Pero quiero decirte que la Biblia nos invita a poner esa carga, porque es cierto que es una carga, el tener que llevar en la memoria, en la conciencia, a esa persona, especialmente si en esa persona tuvimos algún problema, alguna situación, lo que no se dijo, lo que se dijo, etcétera, etcétera. Pero quiero darte esta palabra de ánimo que San Pablo nos da. Dice, no sufras, ¿sí?, como aquellos que no tienen esperanza. Es bonito recordar, y es cierto, el día de hoy, en este fin de semana, ¿verdad?, se celebra el Memorial Day y recordar a aquellos seres que un día estuvieron con nosotros. Pero recordarlos lo mejor posible, con cariño, ¿sí? Y que el Señor conforte nuestros corazones. Es lo mismo que el apóstol San Pablo estaba diciéndole a sus oyentes. Le estaba diciendo, vuelvo a repetir el 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Un día el Señor Jesús va a traer, cuando dice a traer, está diciendo va a traer a vida, porque dice, así como Cristo murió y resucitó, dice, así también Dios traerá, ¿verdad?, a vida a aquellos que murieron en Jesús. Es decir, de la misma manera, Cristo murió, estuvo en la tumba, la Biblia dice que fueron 3 días, ¿verdad? Cristo resucitó, dice San Pablo, de la misma manera, no pierdan la esperanza. Así como Cristo murió y resucitó, así también Dios traerá, ¿verdad?, a vida a aquellos que hayan muerto y creído en Jesús. Esa es la palabra de promesa, querido amigo, querida amiga. Por eso, para aquellos que han perdido un ser querido y que creen en esta palabra, es una palabra de confort, de ánimo, de esperanza. Porque vivir toda la vida pensando, escucha esto, pensando, ¿en dónde estará mi amado querido? ¿Dónde estará? No era tan bueno, no era tan malo, ¿en dónde estará? La Biblia dice, ¿verdad?, que los muertos nada saben. Están ahí durmiendo, ahí donde fueron puestos. Y solamente volverán a vida en aquella mañana gloriosa, cuando Cristo venga en gloria y majestad. Por eso, querido amigo, querida amiga que estás escuchando en esta mañana este mensaje, quiero decirte que
En esta vida vamos a nosotros enfrentar momentos difíciles. A mí me tocó enfrentarlo. Justo apenas hace unos días atrás se cumplió el primer año del fallecimiento de mi padre. ¿Fue doloroso? Claro que sí fue doloroso. Pero ahí está la palabra de promesa, la palabra de esperanza. De que cuando viene el momento difícil a tu vida, pon tu confianza en Él. Pon tu esperanza en aquel que todo lo puede. Escucha esto. Si Cristo fue capaz de resucitar muertos, Él mismo tiene todavía ese poder para resucitar no tan solo uno ni dos. La Biblia dice que Él tiene la capacidad para que cuando venga podrá resucitar a todos aquellos que creyeron en Él. Mira, de este lado de la eternidad, de este lado, acá donde estamos los mortales, de este lado hay cosas que no podemos entender. Hay cosas que nosotros no podemos alcanzar a vislumbrar. Pero solamente en la eternidad se revelará por qué fue el mejor momento. ¿Sí? Posiblemente en este momento me está escuchando alguien que está sufriendo. Por alguna razón. Un fallecimiento, un ser querido, por algún problema que tenga. Quiero decirte que ahora no lo entiendes, pero un día lo entenderás. Lo único que puedes hacer y lo mejor que puedes hacer, querido amigo, querida amiga que escuchas este mensaje, es acercarte a Dios. Porque un día Él te lo revelará. En aquel día glorioso, cuando Él venga en gloria y majestad. Mientras venga ese día, disfruta de la compañía de Él en tu vida. Quiero en esta mañana compartir contigo este canto. Escúchalo.
Hermoso canto que acabamos de escuchar a través de los embajadores del rey. Qué maestría, ¿verdad? Para ejecutar esas guitarras. Amigos, el canto decía, no te amilanes. Decimos los mexicanos, no te agüites. Es decir, no te entristezcas ante la prueba. No te desesperes. Ten confianza en el Señor. Y eso es lo que está diciéndonos el apóstol San Pablo. Hey, mira, es cierto que el dolor viene a tu vida. Es cierto que muchas veces la incertidumbre llega a tu vida. Pero ten tu confianza puesta en aquel que todo lo puede. De que en una de las citas favoritas de San Pablo, en su mente estaba esta idea. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13, ¿verdad? San Pablo sabía perfectamente, él sabía perfectamente que humanamente hablando no se puede a veces soportar el dolor. Pero cuando Cristo es aquel que te dice, ten confianza, ten esperanza, los dolores de la vida se pueden sobrepasar, se pueden sobreponer. Es decir, Cristo viene y venda tus heridas, las suaviza. A ratito solamente quedará tal vez la cicatriz, el recuerdo de aquel dolor. Y a veces hasta el recuerdo se va. Y porque tú comparas las cosas grandes que Dios tiene para tu vida. Querido amigo, querida amiga, esta es una palabra de ánimo de parte del Señor Jesús. Él dice, no tengas temor, ten confianza, tu confianza puesta en mí, porque yo estoy dispuesto a llevar todas tus cargas de la vida. Especialmente, querido amigo, querida amiga, cuando nosotros perdemos un ser querido, la incertidumbre llega a nuestra vida, llegan pensamientos, pero quiero en esta mañana decirte que la Escritura es clara. La Escritura nos dice, ten confianza en el Señor. San Pablo sabía y conocía perfectamente el estado de los muertos. ¿Qué quiero decir con esa frase, estado de los muertos? Es decir, él sabía en qué situación están los muertos cuando ellos mueren. O sea, cuando la persona muere, ¿verdad? Él sabía exactamente. Él dice en Eclesiastés capítulo 3, el verso 20, dice, todo va al mismo lugar. Todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. Así de sencillo, ¿sí? La Biblia nos dice, ahí en el capítulo 1 de Génesis, el verso 27, que Dios creó al ser humano, ¿verdad? Lo hizo del polvo de la tierra. Y en el 2:7 también nos dice que cuando el hombre fue formado, Dios tomó todos los elementos. Pero también cuando viene la maldición hacia Adán y Eva, Dios le dice, porque del polvo fuiste creado y al polvo volverás. Esa es una realidad. Todo ser que ha tocado esta tierra, ¿sí? Llámense animales, plantas, personas, en un momento se convierten en polvo nuevamente, porque del polvo han sido sacados. Dios sacó los elementos que había en la tierra. ¿Sabías tú que nuestro cuerpo está compuesto de elementos de la tierra? ¿Sí? Tenemos zinc, tenemos hierro, ¿sí? Tenemos potasio, tenemos tantas cosas en el cuerpo, ¿verdad? Tantos elementos, que si uno pudiera sacar esos elementos, ¿verdad? Diría, bueno, en verdad, si uno los vende, no hay mucho valor en eso. Pero fíjate el valor que Dios le tiene al ser humano, ¿sí? El valor que tú y yo tenemos a la vista de Él es un valor incalculable, es decir, no se puede calcular solamente cuando lo comparas al lado de Jesús, quien murió por ti y por mí para darnos vida. Quiere decir que valemos bastante. Valemos y no podemos nosotros calcular eso. Por eso digo, es incalculable, es invaluable. Es decir, que no puedes alcanzar tú a darle un valor monetario, un valor con números. ¿Por qué? Porque realmente el valor del ser humano a la vista de Dios es un valor inmenso. Cuando una persona fallece, quiero decirte que el Señor Jesús también sufre, también llora. Y llora contigo, querido amigo, querida amiga. ¿Sí? Imagínate, para muchas personas queda la idea, queda el sentimiento, queda el pensamiento. ¿Dónde estarán mis seres queridos? ¿Dónde van a estar? Quiero decirte que el Señor Jesús está a tu lado. Y mira, ¿a qué comparó el Señor Jesús la muerte?
Fíjate que ahí en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 11, se registra la historia de uno de los amigos de Jesús. El hombre se llamaba Lázaro. Lázaro había caído enfermo y Jesús tenía una amistad bien cercana con esa familia. Lázaro era hermano de Marta y de María. María, aquella mujer que en algún momento llegó a ser conocida como una prostituta, como una mujer eh, este, odiada en cierta manera, criticada. Jesús la había sanado, le había sacado 7 demonios, dice la Biblia, y se hicieron tan amigos que ella lo invitó a su casa, se hizo amigo de Marta, de Lázaro, y llegaron a tener una entrañable amistad. Pues aún los amigos de Jesús, también mientras estén en esta tierra, son el blanco perfecto de una situación que el ser humano tiene que pasar, que se llama muerte. Así es, querido amigo, querida amiga. Quiero decirte que la muerte es algo que está en este mundo, pero no, quiero decirte no porque el Señor quiera que el ser humano muera, no. Él mismo dice, yo no quiero que el ser humano muera, yo quiero que el ser humano tenga vida y que la tenga en abundancia. En el calendario de Dios, escucha esto, amigo, amiga, en el calendario de Dios no existía que el ser humano muriera. Él no quería que el ser humano muriera, era ajena. La muerte era ajena al plan que Dios tenía para el ser humano. Pero si el ser humano algún día moría, caía en pecado y llegaba a morir, estaba preparada la solución para ese problema, y esa solución llegó a ser Cristo Jesús. Por eso todo aquel que muere en Cristo Jesús tiene la oportunidad de vivir, de resucitar eternamente. El amigo de Jesús, Lázaro, había muerto. Y como resultado de la muerte de Lázaro, el corazón de Marta y de María estaba desfallecido. Cuando Jesús finalmente llega a ver a esta familia, a sus amigas, ya habían pasado 4 días. Y cuando Marta llega, se acerca al Señor Jesús, Marta le dice al Señor Jesús, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano Lázaro no habría muerto. Dice, mas también sé, dice ella, que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Estoy leyendo en San Juan capítulo 11, el verso 23. Y dice, Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Amigo, amiga, esta cita es contundente. Cuando te digo que es contundente es que ya no tiene para dónde más ir. ¿Sí? Es una gran verdad. María sabía, el dolor del ser humano es natural. ¿Sí? El ser humano llora por la pérdida de algo, y en este caso de alguien. ¿Sí? Cuando pierdes un trabajo, lo lamentas. Cuando pierdes tu casa que se te quemó, lo lamentas. Pero perder a un ser querido, óigame, es algo que nunca más podrás restablecer humanamente hablando. Una casa la puedes volver a construir. Trabajas duro, vuelves o cobras la aseguranza, ¿verdad? Y puedes construir la casa. Una vida no se puede restaurar humanamente hablando. Solamente el Señor Jesús la puede restaurar. ¿Y cuándo va a ser ese día de la restauración? Bueno, Marta lo dice. Yo sé que resucitará en el día postrero, en el día que está marcado en el calendario divino, cuando Cristo nuevamente volverá y los seres humanos serán resucitados. Fíjate, y Jesús le dijo lo siguiente a Marta. Dice, verso 25, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¡Qué tremenda promesa! ¡Qué tremenda promesa! Es decir, que todos los que crean en Cristo Jesús podrán tener vida eterna. Ahora fíjate, este versículo es como el versículo de San Juan 3:16, ¿verdad? Que dice, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero en este versículo de San Juan 3:16 aparece también el lado negativo. La pregunta que surge siempre es, si todo aquel que cree en él tiene vida eterna, ¿qué pasa para aquel que no cree?
Bueno, pues sucede la contraparte. Si no crees, aquel que no cree no tiene vida eterna. ¿Sí? No tiene vida eterna. Es como una de esas frases lógicas, ¿verdad? Cuando estudiamos en la escuela filosofía, ¿verdad? Se nos invita a filosofar. Y aquí hay una lógica. Si crees, tienes vida eterna. Si no crees, no tienes vida eterna. Cristo dice, al que cree, ¿verdad? Todo aquel que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es decir, que va a llegar ese día que se llama el día de la resurrección, la mañana gloriosa de la resurrección, cuando el Señor Jesús vendrá en gloria y majestad, de acuerdo a San Mateo 24:30. Y dice que Cristo viene con grande poder y gloria. Dice el 31, ¿verdad? Y enviará a sus ángeles, los cuales, dice, levantarán de todos los cuatro ángulos de la tierra a aquellos muertos, aquellas personas que un día creyeron en el Señor Jesús, y los resucitará y los llevará para estar para siempre con Él. Querido amigo, querida amiga, esta es una tremenda verdad, bien vertida en la Biblia. No hay para dónde más ir. Por eso, el sufrir, el creer, el vivir constantemente agonizando, haciéndose la pregunta, ¿dónde estará mi ser querido? Mira, comúnmente a las personas se les enseña, bueno, si fue bueno, está en la gloria. Si fue malo, está en el infierno. Si fue ni tan bueno ni tan malo, está en el purgatorio. Pues quiero decirte, querido amigo, querida amiga, que tal cosa no está en la Biblia. ¿Sí? Los malos no van directamente al purgatorio o al infierno, ni tampoco los buenos van directamente a la gloria el día en que ellos mueren. Quiero decirte que el muerto simplemente está ahí donde lo pusieron. Está ahí en ese sepulcro, esperando ese día para cuando Cristo venga. Tal como Jesús resucitó a Lázaro de esa tumba, así de igual manera de esa tumba, de una tumba parecida, el ser humano, aquella persona que murió, saldrá a resurrección de vida el día cuando escuchen la voz. San Pablo dice de la siguiente manera, y quisiera que volviéramos nuevamente. Prácticamente más que un tema expositivo, esto viene siendo un estudio bíblico, porque sin duda alguna que nos hace mucha falta el poder comprender más a fondo este tema. Y vuelve a decir San Pablo, ya teníamos ahí en 1 Tesalonicenses el capítulo 4, y San Pablo nos dice, volvemos a 1 Tesalonicenses 4, y sigue diciendo San Pablo, él dice, capítulo 4, verso 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Qué interesante. Aquí San Pablo nos está diciendo que las personas que hayan muerto en Cristo un día resucitarán. Esa es la gran verdad. Te voy a decir algo. Es un secreto, pero que hoy sabrás esta verdad. Nadie está en la gloria de los que hayan muerto, excepto aquellos que tuvieron una resurrección especial de parte de Jesús. Es decir, el día de la resurrección, ese día será cuando Cristo se llevará a aquellos que creyeron en Él y estarán para siempre con el Señor. Es lo que dice aquí. Dice el verso 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. O sea que, amigo, esta palabra de San Pablo refuta todo el argumento existente acerca de la existencia de los muertos en el mundo de los aires. Así de sencillo es. Es decir, que los muertos hoy están durmiendo
esperando esa mañana gloriosa de la resurrección, cuando Cristo venga en gloria y majestad, y entonces vivirán con Él para siempre aquellos que hayan creído en Él. Los otros muertos, dice el libro de Apocalipsis, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. 1000 años estarán tirados en este mundo. El diablo quedará atado, es decir, el diablo ya no tendrá más oportunidad de viajar a diferentes lugares del universo. Estará estable aquí en esta tierra, él y todos sus ángeles, sin nadie a quien engañar, ¿sí? Sin nadie a quien engañar, aburridos por 1000 años. Posteriormente, después de 1000 años, desciende la nueva Jerusalén para establecerse finalmente en esta tierra. Y dice el libro de Apocalipsis, y descendió fuego del cielo y devoró a aquellos que estaban aquí en la tierra. Pero antes de que los devore ese fuego, ellos tienen que ver por qué se perdieron. Y en ese momento el Señor Jesús les presentará como en una película todas sus vidas, todo el tiempo de oportunidad que tuvieron en esta tierra. Podrán ellos ver las oportunidades esas veces cuando se les tocó la puerta y se les presentaba la oportunidad de conocer a Dios, y de un golpe en la puerta cerraban y le pegaban en la nariz a aquellos que tocaban su puerta para hablarles de Jesús. Ese día será triste, porque muchos lamentarán el no haberle abierto la puerta del corazón al Señor Jesús. Ese día será el día de muchos lamentos, porque posiblemente habrá personas que habrán escuchado un programa donde se les invitaba a acercarse a Dios, un programa como La Razón de Vivir. Y posiblemente en lugar de escuchar el programa, le habrán apagado el radio, o habrán dicho, ese tipo está loco, y le cambiaron de canal. Querido amigo, querida amiga, muy triste va a ser ese día. La Biblia dice, y desciende fuego del cielo y los consume para siempre. Es decir, dejan de existir. Ese es el verdadero fuego eterno. ¿Y sabes quiénes van a estar ahí? Dice la Biblia que estará, ese fuego ha sido preparado para Satanás y sus ángeles. Pero también estarán aquí, en este lugar, aquellos que no creyeron en Jesús y tristemente morirán eternamente. Es decir, dejarán de existir. El profeta Malaquías, en el capítulo 4, el último versículo dice, ¿verdad? En el capítulo 4, verso 1 dice, he aquí, dice, que viene un día ardiente, ardiente como un horno. Dice, en que todos los elementos serán deshechos, los injustos, los impíos serán deshechos, dice. Serán consumidos, y no les quedará ni raíz ni rama. Amigo, amiga, antes de que llegue ese día, en el cual habrá una destrucción para aquellos que no creyeron en Jesús, el Señor nos está invitando hoy, a través de este programa, a través de este mensaje. Él nos dice, ¿por qué no evitar eso? ¿Por qué no evitar eso? Tú dirás, Pastor Javier, yo soy tan malo. Es cierto que todos los seres humanos somos tan malos que no merecemos la vida eterna. Pero fíjate, te quiero hablar de alguien que es tan bueno, que es capaz de librarte del fuego. Martín Lutero decía lo siguiente. Él decía, cuando me miro a mí mismo, dice, yo mismo me doy tristeza. Yo mismo digo, no merezco nada, no merezco vida, no merezco nada. Merezco la perdición. Dice, pero cuando miro a Jesús, yo digo, ¿cómo podría perderme si ahí está Jesús? Y esta es una gran verdad, y es la gran verdad de la Biblia y de todo el Evangelio, querido amigo, querida amiga. Tú no tienes por qué perderte. Tú no tienes que atravesar y sufrir el castigo de ese lago de fuego ardiente. No, no lo tienes que sufrir, porque hay esperanza para aquel que se hace amigo de Jesús. Te termino de contar la historia de Lázaro. Cuando María y Marta lloraron ante los pies de Jesús y le dijeron, Señor Jesús, si hubieras estado aquí, Jesús le dijo, miren, muchachas, vuestro hermano Lázaro va a resucitar. Y le dijo Marta, y le preguntó a María, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está Lázaro? Y Jesús, Marta le contesta, mira, ahí está, en esa cueva. Se acercó Jesús a esa cueva y Jesús dice, abran, quiten esa piedra.
Marta y María le dicen, Señor, no, por favor, no abras esa cueva. Hace 4 días que nuestro hermano murió y ya hiede. Imagínate, ya Lázaro había entrado en ese estado de descomposición. Ya los gusanos comenzaban a carcomer su cuerpo. Lo interesante es que Jesús, y lo importante aquí, es que Jesús era amigo de Marta, de María y de Lázaro. Jesús era amigo de Lázaro. Y todos aquellos que llegan a ser amigos de Jesús, Jesús un día los va a levantar. Por eso, querido amigo, querida amiga, este mensaje en esta mañana es un mensaje de esperanza. Jesús se para enfrente de Lázaro y le dice, Lázaro, ven fuera. Y en ese instante, la Biblia nos dice, ¿verdad? Y vuelvo a repetir, aquellos que tengan interés de leerlo completamente, San Juan 11, Lázaro sale nuevamente a la vida. Y dice Jesús, desatarlo y darle de comer. Le quitaron las vendas que tenía porque estaba envuelto así ya como una momia. Jesús le dice, denle de comer, desátenlo, denle de comer. Qué interesante, fíjate. Jesús manda a los seres humanos a que hagan algo que ellos sí pueden hacer. Jesús no le dijo a los que estaban ahí, resuciten a Lázaro, porque es imposible que el ser humano pueda resucitar a un muerto. Ha habido sus casos, ¿sí? Ha habido sus casos cuando el ser humano ha podido, ¿verdad? Pero hay una imposibilidad en el ser humano, ¿sí? Hay una imposibilidad. Pero en este caso, Jesús estaba diciéndoles, ustedes sí pueden quitar la piedra. Pero Jesús dijo, la otra parte déjenmela a mí. Querido amigo, querida amiga, es cierto que en el ser humano hay imposibilidades. Pero cuando tú tienes imposibilidades, acércate a aquel que tiene todas las posibilidades, Cristo Jesús. Y Jesús dijo, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro salió. Fíjate, un hombre que estaba en estado de descomposición. Un hombre que ya estaba experimentando, un cuerpo que ya estaba experimentando los gusanos encima. Jesús pudo librarlo de esa corrosión, de eso que corrompe al cuerpo. Jesús lo pudo librar. Quiere decir entonces que todo aquel que cree en Él, todo aquel que se hace amigo de Jesús, un día podrá tener y disfrutar eternamente de la vida que Él quiere darnos. Amigo, amiga, esta es una realidad que está en la Escritura. Solamente aquel que se haga amigo de Jesús puede obtener vida eterna. Aquel que no se haga amigo de Jesús, que no camine con Él, que no le invite a su casa a entrar y comer con Él, sentarse con Él, no podrá disfrutar de estar nuevamente con Él en la eternidad. ¿Por qué? Porque no te acostumbraste a estar con Él, a vivir con Él, a convivir con Él. Por eso, la invitación en esta mañana es que tú convivas con Él, que te acerques a Él, porque Él está dispuesto, querido amigo, querida amiga, Él está dispuesto en verdad a ayudarte. Él quiere darte la oportunidad que tengas esa dicha de estar a su lado. Ahora, querido amigo, querida amiga, te pregunto en esta mañana, ¿hay razón para que tú vivas toda la vida lamentándote? ¿Hay razón para que tú vivas toda la vida llorando? Mira, ¿cómo es que tú puedes estar triste? Si hay un amigo, hay alguien que está a tu lado, aquel que venció la muerte, aquel que un día pudo vencer incluso ese estado de descomposición. Él un día, con su voz, podrá entonces levantar a aquellos que hayan creído en Él. ¿Cómo puedes estar triste, querido amigo, conociendo a un amigo tan fiel como es Cristo Jesús? Yo te invito a que medites en Él. Yo te invito a que creas en Él y esperes en Él, porque Él quiere hacer un milagro en tu vida. Él quiere en verdad que tú creas que Él tiene el poder para transformar tu vida y cambiarla por completo. No importa cómo estés, no importa cuál sea tu situación, Él puede en verdad hacer de tu vida una vida nueva. Escucha este canto.
¿Cómo podré estar triste? Como entre sombras ir, cómo sentirme solo y en el dolor vivir. Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen seguro asilo en él, si aún las aves tienen seguro asilo en él. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Nunca te desalientes, oigo al Señor decir, y en su palabra fiado, agua al dolor huir. A Cristo paso a paso, yo sigo sin cesar, y todas sus bondades me da sin limitar, y todas sus bondades me da sin limitar. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Cuidará también de mí. Cuidará también de mí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Qué interesante y qué hermoso es poder saber de que hay alguien que cuida de las aves. Y dice la Biblia que tiene los cabellos de nuestra cabeza contados, todos.
Si Él tiene cuidado de esos detallitos de la vida, ¿tú crees que, querido amigo, querida amiga, que Él no tiene cuidado cuando tú lloras? Cuando tú sufres, cuando tú tienes en tu corazón un pesar por algún detalle de la vida, y especialmente cuando un ser querido ha fallecido. Claro que sí, Él está dispuesto a sanar tu corazón, a darte esperanza. No te martirices, y te lo digo sinceramente, no te martirices pensando dónde estará mi ser querido. Porque fíjate, si hay uno de los temas y de las doctrinas donde el diablo más se ensaña y quiere engañar a los hijos de Dios, es en el tema de la muerte. ¿Qué quiero decir con eso? Mismo Dios previó esto, es decir, Él ya sabía que esto iba a ser un tema que iba a tratar de meter el diablo en la mente de las personas. Un engaño acerca del estado de los muertos. Dios mismo lo prohibió al pueblo de Israel y le dijo, hey, tengan cuidado ustedes de que cuando entren a la tierra que yo les voy a dar, a la tierra prometida, a la Canaán, no hagan lo que hacían esos pueblos antes que estuvieran ustedes. Porque por eso los estoy echando de la tierra, por eso los estoy desapareciendo de la tierra, por eso los estoy borrando del mapa. Porque practicaron cosas que no son correctas practicar. Y le dice Dios al pueblo de Israel, ahí en Deuteronomio capítulo 18, dice, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, y escucha esto, ni quien consulte a los muertos. Estoy leyendo en Deuteronomio 18, verso 10 y 11. Dios dijo, no sea hallado quien consulte a los muertos. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Y qué quiere decir el Señor con esto? El Señor está diciendo que los muertos están donde deben de estar. La pregunta es entonces, ¿quiénes son aquellos que aparentemente salen, se levantan, andan caminando y aparentemente piden que le hagamos un novenario, unos 40 días, que le practiquemos rezos? Quiero decirte, querido amigo, querida amiga, que eso no está en la Biblia. Y que tengas cuidado, porque la Biblia dice que esos son espíritus de demonios y que quieren engañar a todos los habitantes de la tierra. La Biblia es clara cuando nos dice a nosotros, y la verdad lo digo con mucho cariño, yo no quiero en verdad lastimar ningún corazón, al contrario, quiero decirte lo que dice la Biblia. Dice ahí en Eclesiastés capítulo 9, verso 5, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Es decir, que aquel que un día habitó esta tierra y un día fue que tuvo mucho odio o tuvo mucho amor y murió, dice aquí, también su amor, su odio, junto con él, han perecido. Y no tienen ninguna parte más en todo lo que se hace debajo del sol. Los muertos no vuelven a vivir hasta el día que Dios tiene pactado, que Dios tiene en su calendario, al cual se refirió Marta cuando le dijo, Señor, yo sé que Lázaro, mi hermano, resucitará en el día postrero. Por eso, querido amigo, querida amiga, quiero decirte que no sufras pensando, lamentándote, ¿dónde estará tu ser querido? Tu ser querido está ahí donde lo dejaste, ahí donde cayó, y un día el Señor lo podrá levantar. A voz de trompeta, dice 1 Tesalonicenses 4, dice, se tocará la trompeta, y 1 Corintios 15 nos dice también, os digo un misterio, ¿sí? Os digo un misterio, porque dice, se tocará trompeta, y en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, todos seremos transformados, y los muertos saldrán de sus sepulcros, dice, y ya no habrá más muerte, no más llanto, ni clamor, ni dolor. Por eso, querido amigo, querida amiga, esta es una palabra real, esta es la palabra que está en la Escritura.
Y debemos de creerla. Debemos de creer a los muertos, nada saben. Fíjate, un soldado había muerto. Y este soldado, más bien, recibió la esposa una nota de que él había muerto. Habían estado en batalla y la esposa recibió, ¿verdad?, esa visita que le hacen los militares para darle una nota y algunos honores y decirle, mira, su ser querido falleció en batalla, no sabemos dónde quedó, pero falleció. Así que la mujer comenzó se lamentaba, ¿verdad?, el no haber podido despedirse de su ser querido. Sufría la pérdida de su soldado. Pasaron los meses y ella estaba intranquila. Y un día una vecina le dice, oye, dice, mira, vente, vamos a una reunión. Dice, mira, ahí puedes comunicarte con tu esposo. Dice, pero él está muerto. No, mira, tu esposo está vivo. Vamos. Dice, vas a ver que esta medium, era una bruja, dice, ella te va a traer a tu muerto y tú vas a poder platicar con él. La mujer había leído estos textos que acabamos de leer hace un rato, ¿verdad? Que ella sabía que los muertos nada saben, pero la curiosidad, dicen por ahí, mató al gato. Y fue la mujer. Y comenzaron a tener ese momento, ese trance, ese momento de comunicación con el muerto. Y aparentemente, ¿verdad?, ahí apareció y escuchó la voz de su querido esposo. Le dijo que ahí donde estaba bien y que no tuviera ninguna preocupación, que él había muerto bien y que estaba todo tranquilo. Y esta mujer dijo, bueno, finalmente ya sé dónde está mi esposo. Y cada jueves ella se reunía con sus amigas y con esta mujer para platicar con su esposo. Pasado un tiempo, un día ella estaba en la casa sola, tocaron la puerta y de repente cuando abre la puerta, ahí estaba su esposo. Le dice, hey, ¿qué estás haciendo aquí? Dice, si todavía no es jueves. Dice, ¿qué? Dice, hoy todavía no es jueves. Dice, ¿de qué me hablas? Dice, tú ya estás muerto y los jueves es cuando yo hablo contigo. Él le dijo, ¿estás loca, mujer? Dice, yo nunca me morí. Dice, hubo una emboscada, yo me escondí, finalmente pudimos salir libres mis compañeros y yo. Dice, no me he muerto. Dice, entonces, ¿con quién estoy platicando yo los jueves en la noche? Dice, yo no sé. ¿Qué te quiero decir con esto? Y esta es una historia real. Esta mujer había estado platicando con un agente de Satanás. Por eso te digo, querido amigo, querida amiga, la Biblia es clara cuando nos dice que nosotros no debemos consultar a los muertos. ¿Por qué? Porque Satanás puede aprovecharse y se aprovecha de esa creencia para que las personas tengan un contacto directo con Satanás. Yo te invito en esta mañana a que creas realmente en que va a llegar un momento cuando Cristo vendrá y se llevará a aquellos que creyeron en Él, vivos y muertos. Resucitará a aquellos que hayan creído en Él. Y quisiera decirte, y esta invitación es para ti, que creas que aquel que te lo promete, el Señor Jesús, Él lo va a cumplir. ¿No te gustaría tener esa esperanza? Llegar a ese día cuando tú podrás finalmente contemplar el rostro del Señor Jesús. Pues si lo quieres que eso sea una realidad, te invito a que ores conmigo y le entregues tu corazón a Jesús. Oremos. Padre eterno, te agradecemos por tu amor y bondad. Pedimos que tu bendición siga quedando con nosotros y nos ayude, Señor, a tener esta bendita esperanza de que muy pronto vendrá Cristo para darnos vida eterna. Que esa sea una realidad en nuestra vida. En nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amigos, así estamos concluyendo nuestro programa La Razón de Vivir. No sin antes decirles que estamos en el 1702 al suroeste de la avenida Jefferson, aquí en Lawton, Oklahoma. 1702 en la avenida Jefferson, aquí en Lawton. Estamos los miércoles a las 7 de la noche, sábados a las 9:30 de la mañana comenzamos con la escuela sabática y a las 11 en punto tenemos el servicio de adoración. Todos están cordialmente invitados, nos gustaría conocerles personalmente. Y cualquier deseo que tengan de platicar con un servidor, estamos aquí, ¿verdad? Búsquenme durante la semana en el 818-390-0762. 818-390-0762. Para mí será un placer el poder saludarle. Que Dios les bendiga, que tengan una feliz semana. Esperanza es Jesús.